Listo, ahí estamos grabando. Entonces, buenos días, jóvenes. El día de hoy vamos a continuar con nuestra clase de ecuaciones diferenciales y vamos a continuar pues viendo este material. Recuerden ustedes que en clases anteriores nosotros habíamos visto cómo encontrar estas soluciones generales a las ecuaciones homogéneas. O sea, todo lo que hemos estado viendo desde que vimos pues problemas con valores iniciales y valores en la frontera eran ecuaciones homogéneas. Recuerden ustedes que ya nosotros vimos cómo se identificaba cuando una ecuación era homogénea o no homogénea. ¿Recuerdan? Entonces cuando yo ponía todas las y, ¿no es cierto?, del lado izquierdo y me quedaba igualada a cero, esto, o sea, era una forma más fácil de verlo, ¿no? Entonces ahí yo decía que esto era una ecuación homogénea, no, todo me quedaba igualado a cero, pero va a haber ecuaciones, ¿no es cierto?, que no van a quedar igualadas a cero. Entonces, nosotros en una clase anterior habíamos conversado que precisamente eh, esta ecuación, ¿no es cierto?, tenía un g de x asociado y este g de x cuando era cero era homogénea. Nosotros vamos a verlo, por ejemplo, en esta diapositiva de acá, que era nuestra ecuación general, ¿no es cierto? Era nuestra ecuación general. Nosotros sabíamos que cuando este g de x, nosotros decíamos g de x, ¿verdad?, igual a cero, ¿cierto? Es decir, que eso se hace cero aquí. Entonces, esta era una ecuación homogénea. Pero, ¿qué pasa cuando esto, como les comento, pues es distinto de cero? ¿Ok? Entonces aquí podemos tener un g de x que también tiene, no sé, x al cuadrado, no sé, x al cuadrado más 2, etcétera. Entonces, como ustedes ya lo vieron, eh, básicamente ahí, ¿no es cierto?, vamos a tener una ecuación diferencial no homogénea. ¿Ok? Entonces, bueno, en cuanto a este tema, ¿no es cierto?, ahorita vamos a entrar a ver estas soluciones generales de las ecuaciones no homogéneas. ¿Ok? Entonces, nosotros tenemos que saber que la solución de una ecuación diferencial no homogénea va a venir dada por una solución particular y una solución complementaria, ¿no es cierto? Y esta solución complementaria es viene dada de la ecuación diferencial homogénea asociada. Entonces, para hacerlo un poco más sencillo y entendible, ¿no es cierto?, que esta ecuación, si es que nosotros hacemos cero a esto, va a ser una ecuación homogénea. Entonces, si es que esto no es cero, es no homogénea, pero la solución a una ecuación diferencial no homogénea como la que está acá, va a tener dos partes, ¿sí? Una parte particular y otra complementaria. Entonces, la parte complementaria va a venir dada de cuando nosotros, por ejemplo, suponemos como un cero, ¿ya? Entonces, era importante nosotros saber cómo obtener la solución general, ¿no es cierto?, de una ecuación diferencial homogénea, dado que cuando nosotros tenemos una ecuación no homogénea, necesitamos también la solución de la parte homogénea de la ecuación. ¿Ok? Entonces, nosotros, por ejemplo, vamos a tener este ejemplito de acá. Nos dice acá, para que se entienda un poco más, que es una solución particular. Nos dice, por ejemplo, es una tarea directa demostrar que la función constante YP es una solución particular de la ecuación no homogénea. Y si nosotros, ¿no es cierto?, efectivamente comprobamos que esta es una solución particular a eso, se demuestra, porque si yo obtengo, ¿no es cierto?, la primera derivada de 3 es 0, la segunda derivada de 3 también de 0 es 0, ¿no es cierto? Entonces, si yo reemplazo todo esto acá, me va a quedar 0 más 9 por 3, ¿no es cierto?, igual a 27. Pero esto parece un 2.
Ya, entonces aquí me va a quedar 27 es igual a 27, ¿no es cierto? Entonces, yo aquí, recuerden que estoy comprobando que ese 3 vendría siendo una solución particular a esta ecuación no homogénea. ¿Por qué es no homogénea? Si ustedes se ven, se dan cuenta acá, ¿no es cierto? Esto no queda igualado a 0. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, para esta ecuación, este ejemplo sencillo de acá, nosotros tendríamos que tener, ¿no es cierto?, que la solución a esta ecuación diferencial va a venir dada por una parte, ¿verdad? YC, que es la parte complementaria, más Y, ¿no es cierto?, particular, ¿ya? Entonces, la parte complementaria va a venir de esta ecuación dada de cuando nosotros asumimos que esto también es una ecuación homogénea. Por ejemplo, ¿ya? Por ejemplo, 9y es igual a 0. Y es igual a 0, ¿no es cierto? Entonces, si ustedes se dan cuenta, esta parte de aquí vendría a representar la solución complementaria. De aquí, recuerden ustedes que ya vimos nosotros cómo obtener una solución o un conjunto de soluciones de una ecuación homogénea. Entonces, ese conjunto de soluciones debería entrar acá, ¿no es cierto? Y esta solución particular, que es 3, debería estar sumada acá. Bueno, esto lo vamos a ver más claramente con algunos ejemplos, pero les voy adelantando más o menos la solución de una ecuación diferencial no homogénea viene dado justamente por estas dos partes, la solución complementaria más la solución particular de la ecuación diferencial, ¿ok? Entonces, vamos nosotros a ver acá un teorema, ¿no es cierto? Nos dice justamente esto que les estaba comentando. Sea, ¿no es cierto?, YP cualquier solución particular de la ecuación diferencial lineal no homogénea de enésimo orden en un intervalo y sea Y1, Y2, Y un conjunto fundamental de soluciones de la ecuación diferencial homogénea asociada. Entonces, la solución general de la ecuación en el intervalo es, ¿no es cierto? Ustedes se dan cuenta, esto era, ¿verdad?, nuestro conjunto fundamental de soluciones, ¿no es cierto?, a una ecuación diferencial homogénea, ¿ok? Entonces, si ustedes se dan cuenta, como bien les repito nuevamente, una ecuación diferencial no homogénea, por ejemplo, como lo que vimos hace un minuto, más 27y creo era, va más 9y, más, ¿no es cierto? Esto es una ecuación diferencial no homogénea, pero tiene asociada dentro de sí una ecuación diferencial homogénea, ¿ok? Porque simplemente si nosotros asumimos como que este 27 es 0, esto se nos convierte en una ecuación, ¿no es cierto?, diferencial homogénea, ¿ya? Entonces, este conjunto de soluciones va a venir dado precisamente de la parte, ¿no es cierto?, homogénea de la ecuación, o como siempre suelen decir, de la ecuación diferencial homogénea asociada. ¿Por qué asociada? Porque simplemente cuando yo a esa ecuación que es no homogénea le hago un 0, o sea, a g de x lo hago 0, ya se me convierte en homogénea. Entonces, tengo que tener, ¿no es cierto?, YC, ¿no es cierto?, que sería fruto del conjunto fundamental de soluciones, y YP, ¿no es cierto? Entonces, justamente lo que les dije anteriormente, este teorema nos dice que la solución, ¿verdad?, a una ecuación diferencial no homogénea va a venir dada por la suma de YC, que es, ¿no es cierto?, el conjunto fundamental de soluciones
proveniente de la ecuación diferencial homogénea asociada más esta YP, que es la solución particular, ¿no es cierto? Que también nosotros lo vamos a tener ahí. ¿Ok? No sé si hay alguna pregunta, chicos. Y esto sería como todo esto, si le pongo una llave, sería como si fuera YC, ¿no es cierto? Más YP. Entonces, dicho de otra forma, la solución general a una ecuación diferencial no homogénea es YC más YP. ¿Ok? ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta acá, chicos? ¿O todo? Economista, una pregunta. Sí. El YP es la solución de la ecuación, ¿verdad? Es la parte particular, la solución particular. Siempre una ecuación diferencial no homogénea va a tener esta parte, no perdón, esta parte particular. ¿Sí? Ahorita solo vamos a ver nosotros, bueno, el objetivo del curso es más o menos que ustedes tengan idea de cómo se arman estas ecuaciones, pero nosotros hasta ahora no hemos como que resuelto, perdón, una ecuación como tal. Recuerden que en cuanto a ecuaciones homogéneas, era como que la solución ya nos venía dada, ¿ya? Recuerden ustedes que nos decía, esta es la ecuación diferencial y asuma que estas son, ¿no es cierto?, las soluciones. Nosotros solo comprobábamos que esa solución eran efectivamente soluciones, ¿no es cierto?, a la ecuación diferencial y todo ello. Acá también nosotros vamos a ver los ejercicios que la solución particular ya nos viene dada, básicamente, ¿ya? Pero este curso es más extenso, más adelante, nosotros no lo vamos a alcanzar a ver. Yo creo que debería haber un curso de ecuaciones diferenciales, 2, ¿no es cierto? Porque este curso es bien extenso. Entonces, se utiliza algunos métodos justamente para calcular esas soluciones que a nosotros ya nos venía como dadas, ¿sí? Nosotros aprendimos, sí, a solucionar, ¿no es cierto?, ecuaciones diferenciales de primer orden, pero las de segundo orden son un poco más complejas y primero hay que saber cómo va a venir dada la solución. Luego ir a los métodos para solucionarlo. Entonces, como le digo, el objetivo del curso, bueno, en este sentido, nosotros no vamos a avanzar a ver los métodos para resolverlas a estas ecuaciones, pero nosotros lo que sí vamos a ver, pues, es cómo se presentan sus soluciones, ¿sí? Entonces, como vamos a ver un ejemplo más adelante, por ejemplo, vamos a tener una ecuación diferencial en donde ya la solución particular nos viene dada. Nosotros vamos a demostrar que efectivamente esa es una solución particular en la ecuación y nosotros también ya habíamos visto cómo obtener, ¿no es cierto?, este conjunto fundamental de soluciones. Justamente en la semana pasada lo vimos. Entonces, claro, tanto esta solución particular como esta solución, ¿no es cierto?, complementaria, claro, deberían, por definición, ambas ser, ¿no es cierto?, soluciones a la ecuación diferencial. Solo que de manera general, la solución general, ¿no es cierto?, es la unión de las dos, la suma de la ecuación diferencial complementaria más la particular. ¿Sí? No sé si le respondí, Ricky. Sí, economista, muchas gracias. Ok. Ya, entonces, eh, no sé si hay alguna otra pregunta. Ok, entonces vamos acá al pizarrón. Hay un ejemplo que lo podemos hacer para que eso quede un poquito más claro. ¿Está? A ver.
Está confundo esto. Ya. A ver, sin fondo, ¿dónde está? Ninguno. Ya, ahí se ve, ¿no es cierto?, mi pantalla. Déjenme anclarla aquí. Yo creo que ahí se ve, ¿no? Sí, profe. Ok, entonces, ya, solamente estaba dando cálculo diferencial aquí los chicos. Voy a borrar esto. Ya, entonces, vamos a ver precisamente, eh, vamos a ver este ejemplo que sale acá. Ejemplo 10. A ver, me faltó poner el título de qué se trata esto. Entonces vamos a poner ecuaciones no homogéneas. Ya, ecuaciones no homogéneas es lo que estamos. Ok. Entonces vamos a ver este ejemplo. Ejemplo 10. Ya, entonces vamos a ver esta solución general. Solución general a una ecuación diferencial no homogénea, ¿verdad? Ok, entonces nosotros vamos a tener esta ecuación diferencial de acá, que ya anteriormente la habíamos visto. Ustedes revisan sus apuntes o los videos de la clase, esta ecuación diferencial ya ya la habíamos trabajado, pero nosotros la vimos cuando, ¿no es cierto?, solamente esto era cero, por ejemplo. ¿Ya? Si ustedes, y ahí sacábamos el conjunto fundamental de soluciones y todo ello. Teníamos algunas soluciones y nosotros hallamos el conjunto fundamental de soluciones. En este caso de acá, nosotros vamos a tener esta ecuación, pero no igualada a cero, sino va a estar igualada a 3x. Entonces, aquí nosotros tendríamos una ecuación no homogénea, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que recordar, voy a ponerle por acá recordar, que la solución, ¿no es cierto?, el conjunto fundamental de soluciones de esta ecuación, es decir, cuando yo hacía cero esto, cuando esto lo asumía como si fuera una ecuación homogénea, era, ¿no es cierto?, y igual
a C1 Euler a la X más C2 Euler a la 2X más C3 Euler a la 3X. ¿Ok? Ya, entonces hay que recordar que cuando yo, ¿no es cierto?, tenía esto como 0, mi conjunto fundamental de soluciones, ¿no es cierto?, era este. Este fue un ejercicio que lo hicimos ya antes acá. ¿Ya? Pero ahora me aparece como si el g de x, ¿no es cierto?, es igual a 3x y se me convierte en una ecuación diferencial no homogénea. ¿Ok? Entonces, como ya les comenté anteriormente, lo que le comenté a Ricky es que, ¿no es cierto?, en este caso, más adelante hay algunos métodos para encontrar justamente, por ejemplo, esta solución que en esta parte del curso ya nos vienen dadas las soluciones, ¿no es cierto? Pero yo voy a asumir, ahora no nos preocupemos por eso, ¿no es cierto?, que la solución particular de esta ecuación se me da y me dicen que es esta, ¿ya? Entonces, bueno, esto solo es como recordatorio. En el libro van a ver que les sale, por ejemplo, que esta es una ecuación diferencial que ya la vimos anteriormente, pero ahora esta se asume como si fuera no homogénea y su ecuación particular va a ser esta. ¿Ok? Entonces, lo primero que vamos a hacer es efectivamente comprobar que esta es solución a esto, que eso es una solución particular. Entonces, lo que tendría que hacerse es, ¿no es cierto?, igualarse 3x igual a 3x, ¿verdad? Entonces, nosotros vamos primero a verificar, ¿no es cierto? Verificar YP como solución a la ecuación diferencial. Entonces, ustedes se dan cuenta, yo necesito la tercera derivada, ¿no es cierto? Entonces, la primera derivada de YP va a ser igual a menos 1/2, ¿no? La segunda derivada, o Y doble prima, va a ser igual, ¿no es cierto?, a 0. Y la tercera derivada, si yo pongo Y triple prima de YP, ¿no es cierto?, va a ser también igual a 0. ¿Ok? Entonces, básicamente, pues, yo tendría que sustituir todo esto, ¿no es cierto?, acá en mi ecuación diferencial. Entonces, Y triple prima, por ejemplo, era 0, ¿no es cierto? Menos 6Y es, ¿no es cierto?, 6, a ver, creo que algo en copiar, 6Y. A ver, 6 más 11. A ver, creo que aquí me equivoqué, aquí es doble prima. ¿Sí? 3 prima, 2 prima, prima, sí, así es. ¿Ya? Entonces, 6 por Y doble prima sería 0. Más 11, ¿no es cierto? Más 11 por Y prima, que sería eso multiplicado por menos 1/2. Y menos 6, ¿no es cierto?, por Y, que es igual a menos 11 doceavos menos 1/2 X, y todo esto igual a 0. Perdón, no a 0, 3X. Bueno, no me da un poco el espacio, pero, ¿no es cierto?, se ve acá un poco que esto es igual a 3X. ¿Ya? Entonces, ¿no es cierto?, esto se nos va a 0. Si yo multiplico 11 más por menos, me da menos 11, 11 medios, ¿no es cierto? 11 medios más 6 por 11 me va a dar 66 doceavos.
66 doceavos más 6 medios, ¿no es cierto? 6 medios x, y esto es igual a 3x. Entonces, si ustedes se dan cuenta, si yo saco aquí la doceava, me sale 2, ¿no es cierto? Y acá también, si yo simplifico, esto me va a salir 11. ¿Ya? No, no, a ver, aquí saco la sexta, perdón. La sexta 2, la sexta de 66 es 11. ¿Ya? Y entonces me quedaría, si ustedes ven, menos 11 medios más 11 medios. Esto se me va, con ese se me va. Acá también si simplifico, ¿no es cierto? Me va a quedar la mitad de 2, 1, la mitad de 6, 3, 3x. Entonces, ustedes se dan cuenta, 3x se iguala a 3x. Y yo puedo decir que efectivamente, ¿no es cierto? Esta solución particular pertenece o es solución a esta ecuación diferencial no homogénea. ¿Ok? Bueno, este procedimiento nosotros ya lo sabemos, ¿no? Tenemos que encontrar todos los, por ejemplo, este y triple prima, y doble prima, y prima, sustituirlo y ver si es que el lado izquierdo o el lado derecho se nos iguala. ¿Ok? Entonces, yo supongo que acá no hay ninguna novedad. ¿O sí, chicos? ¿No? ¿Hay alguna pregunta? Recuerden que, como les dije, en esta parte del curso, pues esto, nosotros estamos viendo cómo se arman las soluciones generales, ¿no es cierto? Tanto de ecuaciones homogéneas como de ecuaciones no homogéneas. Entonces, esto, por ejemplo, como les comento, pues en esta parte del curso nos viene dado. Pero hay algunos, como les digo, técnicas que se ven más adelante en el curso, justamente para eh, para llegar a estas soluciones. Por ejemplo, en esta solución particular, para llegar a ella, se necesita, así como cuando nosotros vimos la resolución, ¿no es cierto?, de ecuaciones diferenciales de primer orden. Recuerden que estas son de orden superior. Entonces ahí teníamos en las de primer orden estos métodos, por ejemplo, de separación de variables, sustitución, etcétera, y encontrábamos ahí una solución como a esas ecuaciones de primer orden. ¿Ya? Entonces acá hay como unos métodos así mismo que uno puede pues aplicarlos y encontrar, por ejemplo, si uno tiene esta ecuación diferencial no homogénea, llegar a esta ecuación particular y nosotros sabemos que aquí hay una ecuación diferencial homogénea asociada. Nosotros también podemos encontrar las soluciones y armar el conjunto fundamental de soluciones. ¿Ok? Ya, entonces no sé si hay alguna pregunta hasta acá. Lo que hemos hecho es simplemente comprobar que esta efectivamente es solución a esta ecuación diferencial no homogénea. Esta, ¿no es cierto? Esta solución particular. ¿Ok? Ya, entonces voy a borrar esto. Voy a ir a un segundo paso, que es el paso final de esto, de este ejercicio. Ya, entonces en un segundo paso nosotros tendríamos, ¿verdad?, armar la solución. Armar la solución, ¿no es cierto?, general
de la ecuación diferencial no homogénea. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo se armaría? Recuerden ustedes que por el teorema que vimos al principio de la clase, nos decía que la solución general de una ecuación diferencial no homogénea era, ¿no es cierto?, y igual a la parte de acá complementaria más, ¿no es cierto?, la parte particular de esta ecuación diferencial que es no homogénea. Entonces, en este caso, la solución general de una ecuación diferencial no homogénea sería, recordemos que, como les dije anteriormente, esta ecuación ya la habíamos visto. Si ustedes revisan sus apuntes, nosotros teníamos, ¿no es cierto?, que esta era el conjunto fundamental de soluciones. Además vimos que cualquier otra solución a la ecuación diferencial, cuando esto era homogénea, cuando esto era cero, ¿no es cierto?, tenía que pasar a través de esta ecuación, de este conjunto fundamental de soluciones, para llegar, ¿no es cierto? O sea, es decir, si nosotros le damos cualquier valor a estos parámetros, es lo que hemos dicho. Nosotros tenemos una ecuación, ¿no es cierto? Podemos darle cualquier valor a estos parámetros y esa también será solución a esto cuando esto era obviamente cero. Eso es lo que habíamos visto en clases anteriores. Ya, cualquier solución, ¿no es cierto? Cuando hacemos variar estos parámetros tiene que, como se desliga de esto, ¿no es cierto? De este conjunto fundamental de soluciones, precisamente pues tenía que pasar a través de esta ecuación para ser solución de esto. Se comprobaba eso, nosotros, ¿no es cierto?, hay un ejercicio de tener una ecuación, ¿no es cierto?, que justamente venía dada de estos parámetros y se comprobaba que efectivamente esa también era una solución a esta ecuación diferencial. En este caso, como les digo, tenemos esto, que es una ecuación diferencial no homogénea. Entonces, esto vendría siendo, ¿no es cierto?, la YC, digamos, la solución complementaria de la ecuación diferencial homogénea asociada. ¿Sí? ¿Me hago entender, chicos? Entonces, la solución, ¿no es cierto?, de esta ecuación diferencial no homogénea, o sea, la solución general vendría siendo, ¿no es cierto?, C1 Euler a la X más C2 Euler a la 2X más C3 Euler a la 3X más, ¿no es cierto?, mi solución particular. Recuerden que en este caso la solución particular ya me venía dada, ¿sí? Simplemente estoy aprendiendo a armar la solución, cómo se debería presentar. Entonces, esto es menos 11 sobre 12, ¿no es cierto? Menos 1/2 de X. ¿Ya? Entonces, si ustedes ven acá, estoy justamente, esto es mi solución complementaria y esto es mi solución particular. ¿Ya? Entonces, en definitiva, la solución general de una ecuación diferencial no homogénea es la suma, ¿no es cierto?, de la ecuación complementaria que proviene de la ecuación homogénea asociada más la solución particular de la ecuación diferencial no homogénea. ¿Ok? ¿Se entiende esto, chicos? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna confusión de repente? Ya, no hay ninguna pregunta entonces. Todo hasta acá, todo claro, ¿verdad? Eh,
Listo, entonces vamos a ver otro ejercicio que hace alusión a al principio de superposición de las ecuaciones no homogéneas. Vamos a ver acá también una especie de teorema que aparece acá. Ya. Entonces borro esto. Ok, entonces tenemos aquí este teorema. Ya, ejemplo. Entonces esto es superposición de ecuaciones diferenciales no homogéneas. ¿Ya? Entonces, para entender esto, primero, nosotros tenemos un teorema ahí que nos dice teorema .1.7, que dice el principio de superposición de las ecuaciones diferenciales no homogéneas. ¿Ya? Y precisamente ese teorema nos dice que ya, nos dice algo que tal vez en palabras es un poco engorroso, pero lo vamos a ver acá nosotros con un ejemplo para ver cómo estas soluciones pues a la final se superponen. Vamos a tener algunas ecuaciones en donde las soluciones particulares se van a superponer y eso. Entonces, nosotros tenemos este teorema 4.1.7 que, bueno, más bien no lo voy a leer al pie de la letra porque, como les digo, nos pone un poco de matemática y nos hace complicada tal vez la comprensión. Pero vamos a ver con este ejemplito en qué consiste esto. ¿Ya? Por ejemplo, si yo tuviera, ¿no es cierto? Solución particular 1, ¿no es cierto? Que es solución particular a la ecuación, por ejemplo, y2 menos 3y' más 4y es igual a menos 16x al cuadrado más 24x menos 8. ¿Sí? ¿Se ve, chicos, ahí? ¿O me sale muy pequeño este? Déjenme ver si lo hago más pequeño, mejor que no. Lo digo aquí. Entonces, esto es y' menos 3y' más 4y. Y esto es igual a menos 16x al cuadrado más 24x menos 8. ¿Verdad? Entonces yo voy a tener, ¿no es cierto? Que, pero aquí me faltó poner el P1 igual a menos P1 igual a menos 4x al cuadrado. ¿Ya? Entonces yo digo que menos 4x al cuadrado es solución particular de esto.
Ya, voy a tener otra, ¿no es cierto? Por ejemplo, YP2 igual a Euler a la 2X, ¿no es cierto? En solución particular de y doble prima menos 3y más 4y. Y esto viene siendo igual a 2 Euler a la 2x. Vamos a tener otra YP3 va a ser igual a x Euler a la x. Y esto decimos que es, por ejemplo, solución particular. Va a ser particular de y doble prima menos 3y prima más 4y. Y esto va a ser igual a 2x Euler a la x menos Euler a la x. Si ustedes se dan cuenta, ¿no es cierto? Que la solución, bueno, perdón, claro, la ecuación diferencial que nosotros vemos acá se repite siempre esto. Lo único que cambia es el lado derecho de la ecuación, ¿verdad? Va cambiando, por ejemplo, aquí en este caso es menos 16x al cuadrado más 24x menos 8, acá 2 Euler a la 2x y acá 2x Euler a la x menos Euler a la x. Y también nos da, ¿no es cierto?, soluciones particulares distintas para cada caso, ¿no es cierto?, cuando el lado derecho es diferente. Pero sin embargo, nosotros nos damos cuenta que el lado izquierdo es el mismo. ¿Ok? Entonces, si yo compruebo, ¿no es cierto? O sea, podría yo ir comprobando que esto es efectivamente solución particular de esto. ¿Cómo tendría que hacer, no es cierto? Derivar esto 2 veces, luego reemplazar aquí. Y el lado izquierdo debería igualárseme con el lado derecho. ¿Ok? Entonces, de hecho, podemos hacerlo acá rápidamente. ¿Verdad? Entonces, vamos a ver si podemos hacerlo aquí, ecuación por ecuación, y lo viendo si es que efectivamente se igualan. Entonces, por ejemplo, si yo tomo, ¿no es cierto?, por ejemplo, la primera ecuación, YP1, ¿no es cierto?, le saco su primera derivada, a esto va a ser menos 8x, ¿verdad? Y la segunda derivada de esto, de YP1, de la solución particular, ¿no es cierto?, 1, sería menos 8. Ok, entonces si yo empiezo a reemplazar esto acá, me va a quedar, a ver, esto sería doble prima, me va a quedar menos 8, ¿no es cierto? Yo tomando esto, o sea, sin tomar estas otras de acá. Simplemente voy a comprobar que esta sea solución efectivamente de esto. Menos 8 menos 3, ¿no es cierto? Multiplica, a ver, 3 que multiplica a menos 8x. Más 4 que multiplica a menos 4x al cuadrado. Y esto va a ser igual a menos 16x al cuadrado más 24x menos 8. ¿Ok? Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí tengo un menos 8. Menos por menos me va a dar más 24x, ¿no es cierto? Menos 4 por 4, 16x al cuadrado. Entonces, si ustedes se dan cuenta, esto efectivamente se iguala con el lado izquierdo. El lado izquierdo se iguala con el lado derecho, ¿no es cierto? Y tengo 16x, acá tengo menos 16x cuadrado. Más 24x más 24x, menos 8 menos 8. ¿Verdad? Entonces yo digo que efectivamente en este primer caso, la solución particular dada efectivamente es solución a la ecuación diferencial que está acá. ¿Ya?
Entonces voy a borrar esto y voy a verificar que la siguiente, ¿no es cierto? Que la siguiente solución particular, en la 2, es efectivamente solución de esto. Entonces, yo tengo, ¿verdad? La derivada de Euler a la 2x va a ser 2 Euler a la 2x, ¿verdad? Y la segunda derivada va a ser 4 Euler a la 2x, ¿verdad? Entonces, si yo reemplazo esto acá, voy a tener, ¿no es cierto? Y doble prima va a ser 4 Euler a la 2x menos 3 que multiplica, ¿no es cierto? A 2 Euler a la 2x más 4 que multiplica a Euler a la 2x, ¿verdad? Y esto va a ser igual a 2 Euler a la 2x. Entonces, si ustedes ven, este va a ser, ¿no es cierto? ¿No es cierto? 4 y 4 son 8 Euler a la 2x menos 2 por 3, 6 Euler a la 2x, y esto es igual a 2 Euler a la 2x. Esto acá por falta de espacio voy a... Entonces 8 Euler a la 2x menos 6 Euler a la 2x, esto me da igual efectivamente a 2 Euler a la 2x, ¿no? Entonces lado izquierdo, lado derecho se me iguala. Entonces también digo que esta solución particular es efectivamente solución a esto, ¿sí? Primero lo que voy a ir haciendo es comprobando si efectivamente la solución particular que me ponen acá es solución, ¿no es cierto?, a la ecuación diferencial. ¿Ya? Luego yo voy a tener, ¿verdad?, esta solución 3, ¿ok? Entonces, esta solución 3, si yo saco la primera derivada, va a ser igual a Euler a la x, ¿no es cierto? La derivada de esto es, recuerden que aquí está una multiplicación, ¿cierto? Entonces, como la regla acá, la derivada de este por este es sin derivar, entonces la derivada de x es 1, ¿no es cierto? Más este sin derivar por la derivada de Euler a la x, que es Euler a la x mismo, ¿verdad? Y ahora, la derivada de esto, ¿cómo nos quedaría? Nos quedaría Euler, ¿no es cierto?, a la x, más, ¿no es cierto? Nuevamente aplico lo mismo que hice anteriormente, me quedaría Euler a la x más x Euler a la x, ¿ya? Entonces, si ustedes se dan cuenta, acá yo puedo sumar este Euler a la x y este Euler a la x, me va a quedar 2 Euler a la x. Entonces lo voy a poner acá, para ahorrar espacio. 2 Euler a la x, ¿verdad? Entonces, ahora sí, si yo reemplazo todo esto acá, debería igualarse con el lado izquierdo, ¿verdad? Entonces, si ustedes se dan cuenta, bueno, aquí va a ser un proceso medio largo, no sé si me entre esto, pero esto me va a quedar como 2 Euler a la x más x Euler a la x menos 3 que multiplica a Euler a la x más x Euler a la x más 4, ¿no es cierto?, que multiplica a x Euler a la x. Y esto, todo esto, ¿no es cierto?, va siendo igual, ya no me da para acá, lo pongo debajo, a 2x Euler a la x menos Euler a la x. ¿Ya? Bueno, aquí por tema de espacio, igual voy a asumir, ¿no es cierto?, que se me va para allá, no me da. Entonces acá lo que me va a quedar es 2 Euler a la x más x Euler a la x menos 3 Euler a la x más 3x Euler a la x más 4x Euler a la x. Y esto es igual, ¿no es cierto? También no me da el espacio, se me va a ir para allá. Entonces, si ustedes simplifican todos estos términos, ya por ejemplo 2 Euler a la x
Con este menos 3 Euler a la X les va a quedar menos Euler a la X. ¿Ya? Y si ustedes este 2, a ver, este X Euler a la X con este Euler a la X, a ver, pero aquí es menos. Sí, me equivoqué. Porque este menos, ¿no es cierto? Claro, esto es menos. Entonces, este más X Euler a la X menos 3X Euler a la X me da menos 2, ¿no es cierto? Y más 4 se me iguala a esto, ¿sí? Aquí voy a tener un problema de espacio. Por eso ustedes que tienen un cuadernito más amplio, si me están siguiendo, ¿no es cierto? Van a tener que después de hacer eso, efectivamente 2 Euler va a ser igual a 2X Euler a la X menos Euler a la X. ¿Ya? Entonces, aquí comprobaría que efectivamente esta tercera, ¿no es cierto?, solución particular es efectivamente solución a esta ecuación diferencial dada. ¿Ok? Entonces, esto voy a borrar. Entonces, para entender un poco este teorema que nos decía el principio de superposición, nos dice que entonces el teorema de superposición nos dice que, ¿no es cierto?, todos estos lados izquierdos de las ecuaciones son lo mismo. Lo único que cambia es el lado derecho, es decir, el g de x, ¿no es cierto?, cambia. Recuerden que esto es g de x en nuestra forma general de una ecuación diferencial. Entonces, lo único que cambia acá es el g de x, ¿cierto? Y eso provoca pues que tengamos distintas soluciones particulares. Pero ¿qué nos dice el teorema de superposición? Nos dice que nosotros podemos tener, ¿no es cierto?, que podemos superponer estas soluciones particulares. ¿Ok? Entonces nosotros podemos tener esta solución acá, que va a ser, ¿no es cierto?, YP1 más YP2 más YP3. ¿Ok? Y esto va a ser igual. Esto va a ser una solución particular, ¿no es cierto?, más general. Esa solución particular, ¿no es cierto?, va a ser una combinación lineal de todas las soluciones particulares, simplemente cuando varía g de x. ¿Ok? Entonces, esto va a ser igual a, ¿no es cierto?, combinar menos 4x al cuadrado más Euler a la 2x más x Euler a la x. ¿Verdad? Es un Euler. ¿Sí? Entonces, lo que nos dice el principio de superposición es que tenemos aquí la ecuación diferencial, ¿no es cierto?, que el lado izquierdo es lo mismo. Tenemos lo mismo, lo único que va variando es el g de x. Y para cada g de x, ¿no es cierto?, vamos a tener una solución particular, ¿no es cierto?, distinta. Pero ¿qué nos dice este principio de superposición? Que a la final, nosotros podemos armar una solución particular global, que es sumar, ¿no es cierto?, todas estas soluciones particulares cuando varía g de x. Entonces, si ustedes están viendo, lo que estoy haciendo es simplemente sumar, ¿no es cierto?, todo esto. ¿Ya? Y, ¿no es cierto?, entonces, esta solución particular que está sumado todo esto, es entonces solución a la ecuación diferencial que va a venir dada de esta forma. Y doble prima va a ser igual a menos 3y prima, ¿verdad? Más 4y. Y esto va a ser igual, ¿no es cierto? O sea, lo que mostré anteriormente, que lo tuve que borrar por falta de espacio, que era simplemente sumar todas estas soluciones particulares, va a ser igual, va a ser solución
también a sumar, ¿no es cierto?, todo esto. Si ustedes ven, aquí tengo el lado izquierdo. Entonces, cuando yo sumo todas estas soluciones particulares, eso tendría que ser solución a la ecuación diferencial también sumado los g de x. Ok, entonces yo tengo acá que esto va a ser 16x al cuadrado más 24x menos 8 más 2 Euler a la 2x más 2x Euler, ¿no es cierto?, a la x menos Euler a la x. Si ustedes ven, estoy sumando, ¿no es cierto?, todos los g de x. Esto vendría siendo, ¿no es cierto?, g de x1, esto g de x2 y esto g de x3. Entonces G1 de x, G2 de x y esto sería G3 de x, ¿verdad? Entonces, si ustedes se dan cuenta, la solución particular en este caso, por teorema, ¿no es cierto?, por superposición, nos dice que si yo tengo este tipo, o sea, una ecuación diferencial que simplemente varía, recuerden que esto es g de x. Recuerden que todo esto al lado izquierdo, esto es G1 de x. Esto sería también, ¿no es cierto? Le voy a poner una llavecita. G2 de x y este también sería G3 de x, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros estamos viendo que aquí efectivamente solo lo que varía es la parte derecha, el G de x, ¿no? Entonces, por definición o por teorema, si yo tuviera esto, ¿no es cierto?, todas las soluciones particulares yo las puedo sumar en una solución particular global y esa solución particular global tiene que ser solución particular de toda esta ecuación diferencial cuando también sumo los g de x. ¿Ok? Entonces, si ustedes, por ejemplo, comprueban que efectivamente esa solución particular global que yo hice, la creé sumando todas estas soluciones particulares, ¿no es cierto? Hacen pues, comprueban, ¿no es cierto? Sacan la segunda derivada, la primera derivada, reemplazan, esto se les va a igualar, ¿sí? Toda esa solución particular se les va a igualar a esto y van a comprobar que efectivamente esa solución particular global es solución a esta parte derecha de acá, que es la suma de los g de x. ¿Ok? No sé, chicos, si es que hay alguna pregunta. De repente esto se complicó un poco o no. ¿Aló, está todo claro, chicos? Sí, profe. Ok, entonces creo que hasta acá vamos a ver todo este tema de las ecuaciones no homogéneas. Y nos quedaría solo una clase para, bueno, nos queda mañana y la otra semana tal vez vamos a ver un poco de algunas cosas por ahí que quedan. Pero en realidad, ¿no es cierto? La otra semana nosotros ya terminaríamos el curso, porque su prueba creo que la tengo programada para un viernes, para el viernes 25 por ahí. ¿Ya? Entonces, más tardecito les aviso eso cuando es su prueba. O puede ser tal vez, aunque la otra, si es que la hago la otra semana, tengo que ver si es que me da tiempo y no se me cierra el sistema para calificar y todo. Ya, pero en resumidas cuentas, pues, eh, hasta el 25 de febrero ustedes terminarían como que ya clases, ¿no es cierto? Y la próxima semana todavía se puede tomar exámenes, pero hasta el 25, o sea, nosotros tendríamos clases. Entonces, podemos ver si es que tomamos el examen precisamente el 25 y con eso terminamos el curso. ¿Ok? Ah, bueno, en la semana del 21 al 25 podría ser.
¿Ya? Entonces, bueno, yo les aviso, chicos, hasta dónde vamos a llegar en el curso y, bueno, esperaría que más o menos ya estemos casi a la culminación del curso. Hemos terminado esto de ecuaciones homogéneas y no homogéneas de segundo orden y luego vienen unos temas ahí un poco específicos que podrían también ayudarnos a entender estas ecuaciones diferenciales. Ya, chicos, entonces, si no hay más preguntas. Ya, entonces voy a ponerlo por acá. Ya. Entonces, bueno, chicos, yo creo que acá vamos a dejar esta clase porque no sea tan larga. Y mañana vamos a continuar con otro tema. Voy a